An adobe and wood shack in a forest clearing near the town of San Miguel, a few hours' drive from the border between El Salvador and Honduras. Lush trees in the background and the leaves of banana plants in front of the house hide what is really going on here. What looks like a place brimming with the bounty of the earth is actually one of the poorest and hungriest regions of Central America. Inside the little house, sitting on a bare concrete floor and struggling to maneuver around her belly, a very pregnant Rosibel Garcia weaves fronds from tule, a local palm tree, into a floor mat. Rosibel learned to weave when she was 4 years old, sitting at her mother's side, who did the same work for hours every day, turning the palm fronds into usable products she could sell at a nearby market. Mamá, ella no le gustaba que me sentara yo con ella a tejer, y yo estarla viendo, y yo solo de verla me aprendí. Entonces a los 4 años yo ya hacía petate. Sí, solamente ella me los hendía, porque como se tiene que hender con una cuchillita. Now a grown woman and herself a mother, Rosibel performs the same daily task, creating floor mats, fans, and hats to sell, making $1.50 for 2 days' work. Para vender, porque como de esto se compran las demás cosas de la cocina, de todos los gastos, pues. Ajá. Pero con la sequía también los ha afectado bastante. ¿Cómo les ha afectado la sequía? Bueno, porque como uno ya el material lo tiene que ir a comprar, porque no da abastecimiento lo que ha quedado, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir a los cantones a comprar el tule. Ajá. Y tiene que pagar transporte para que se lo traigan también, porque como en los buses no quieren traer las maletas de tule. The drought Rosibel is referring to has been recurring in parts of El Salvador, Honduras, and Guatemala since 2012. Nearly 8 years of increasingly longer dry spells over the summer that end with violent torrential downpours. The drought dries the land to a fine dust. The rains then wash everything away, stripping the land of its ability to nourish plants for food. Carlos Gómez is Rosibel's husband. Ya llevamos como varios años ya que no, pues sí ha dejado de que no, los ríos no quieren tirar agua. Pues ya cae fuerte, pero porque llueve. Si ustedes vinieran un tiempo de, digamos, así como en enero, febrero, va a haber seco todo esto. Cuando no hay agua, entonces ahí nos toca agarrar agua potable para regar las plantas. Ya no tenemos como éramos antes, que antes no habían contadores, ya en Galán regaba uno. Ajá, como digamos que a dólar están casi cobrando el metro. Rosibel and Carlos are some of the estimated 2.5 million people who need humanitarian assistance due to hunger and food insecurity brought on by years of drought and erratic weather patterns. The Food and Agriculture Administration, or FAO, is a United Nations body charged with supporting countries as they face food and agricultural emergencies. It is seeking nearly $18 million to finance humanitarian assistance in what it sees as a deep, prolonged crisis affecting one of the poorest and most violent regions in the world. ¿Y qué más puede suceder si no hacemos nada? Porque esto es como una bola de nieve. No hacemos nada. Diego Recalde is the regional FAO officer in El Salvador. He has worked in Central America for years and has seen firsthand how dry spells alternating with torrential rains have decimated food supplies across the region known as the Northern Triangle. Y lo que se miran son patrones como de 9 años de sequías y de periodos de lluvia. Tiene que ver también con pues, ciertas situaciones climáticas que tienen ya este tipo de reportes. Pero el hecho es que en los años más recientes la recurrencia de la sequía ha ido en aumento. O sea, antes habían ciclos de 5 años, 6 años y 1 año de malas. Pues esto ha ido evolucionando y el día de hoy vemos que esto ya se vuelve casi como una regla. Todos los años hay canícula, pero no sabemos si es de 10 días o de 40 o de 30, pero ya hay, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto en las zonas secas del corredor mesoamericano? El impacto es que en cientos de miles de hogares ya no hay seguridad de mantener la vida
en las zonas rurales. En estas zonas afectadas, cada vez más los terrenos padecen pues, de una sequía extrema. La gente que vive en estos territorios comienza a vender sus activos fijos, un poco de tierra, animales. Al final opta por emigrar. ¿Cómo está? Bien. Sí. That impact extends across tens of thousands of kilometers of territory between El Salvador, Honduras, and Guatemala. FAO coordinates aid and humanitarian efforts, working alongside private organizations to respond to the immediate emergency of providing food to nearly 2 million people, but also to look for medium and long-term solutions to the crisis brought about by new extreme weather patterns. One of those private organizations, Oxfam, has been in the region for decades. Mucha apertura de parte tanto del gobierno como de Mercedes Garcia runs its operations in its office in San Salvador. Bueno, que aquí hay dos partes, ¿verdad? Una parte es los programas que van ya a la asistencia humanitaria, que van a responder al problema, y la otra parte es cambiar esos determinantes que hacen que el problema se dé, ¿verdad? Entonces, digamos, programas de asistencia pueden que hayan sido muy efectivos o no, ¿verdad? Pero digamos al final eso va a solo apagar el fuego, ¿verdad? Como a disminuir una situación de hambre en una familia, pero si el otro año vuelve a darse una situación similar y la familia vuelve a caer en hambre, pues tenemos que trabajar también sobre estas situaciones que causan vulnerabilidad. It is about making families more resilient. Rosibel and Carlos are one of the families receiving assistance that goes beyond immediate hunger relief. They were given a water storage tank to collect rain that can be used to water a vegetable garden during the dry season. Carlos has also been planting different crops, such as hardy varieties of beans and chilies with seeds provided by Oxfam. The effort is region-wide. In neighboring Guatemala, Oxfam and other organizations are teaching families to raise small farm animals, install water collection systems, and implementing programs to recover rivers and streams that have been depleted or polluted due to deforestation. Ese concepto de preservar cuencas, reforestar, recuperar los acuíferos, recuperar esa capacidad de tener una agricultura más adaptada, más resiliente al cambio climático, menos química, ¿no? Más orgánica y obviamente recuperando el rastrojo, no quemándolo, incorporándolo nuevamente al suelo. El café aquí se vuelve también una alternativa porque para tener café tenemos que tener sombra y para eso hay que plantar. Entonces yo digo que la cuenta no es todavía regresiva, yo creo que podemos revertir ciertos impactos y hay un gran potencial solo si este es un plan donde hay una gran voluntad política y donde todos los actores, cooperantes, ONGs, alcaldes, se suman a apoyar pues, esta visión de que hay que hacer algo. Political will is crucial. In the last 4 years, Guatemala has invested little in infrastructure and programs to reduce malnutrition. 47% of children under the age of 5 are chronically malnourished, and a great many of those children live in the dry corridor. Poverty affects 60% of the population. En el caso de Guatemala yo diría que mucho falta capacidad de poder hacer inversiones. Es un estado muy chiquito frente al Producto Interno Bruto, ¿no? El gasto público, el presupuesto público se queda corto, ¿no? Frente al 60% de población que vive en pobreza y al 50%, casi 46.5% de los niños desnutridos crónicos. O sea, se necesitaría sí un esfuerzo fiscal diferente, de mucha conciencia, mirando a esos sectores más pobres, normalmente rurales, indígenas, esas poblaciones que no tienen acceso a todas las oportunidades. El Salvador is taking a more integrated approach. Utilizar para identificar las áreas más afectadas. Ana Daisy Cardona runs the National Commission Against Hunger. Realmente hay que tomar medidas que sean de mediano y largo plazo. Entre estas, pues el gobierno el año anterior estableció medidas como para mantener los precios estables, ¿verdad? No tuvimos incremento de precios de productos a pesar de la sequía severa. Creemos que es necesario establecer otros mecanismos para que estas familias
encuentren medios de vida alternativos. Tens of thousands of families across the region are facing one of the biggest and most dramatic consequences of climate change: drought and heavy rains that are more frequent and stronger in intensity, coupled with historic poverty and little access to development. Families like Rosibel and Carlos are finding ways to be more resilient, as are families across the dry regions of Central America. As governments and private relief organizations come together to respond to the crisis, they are finding that approaches that go beyond immediate hunger relief are key, as new climate conditions dictate new realities for once verdant and bountiful lands.